estamos abordando esta parte en la cual nos habla de que el Señor Jesús, Él va a estar cumpliendo también su misión con cada uno de nosotros en este mundo. Y para ello, pues nosotros vamos a abordar esto hoy. Decirles, Dios nos ayude, ¿verdad? A cada uno de nosotros para poder comprender, ¿verdad? Para poder entender la bendición de Él y la continuidad de su ministerio aquí en la tierra. Quisiera invitarles a ustedes a buscar en las Biblias, en nuestras Biblias, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Vamos a ir a lo que dice la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios, a el libro del Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 32. Vamos a ir a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice allí, ¿verdad? Vamos a ir en este momento a buscar Juan capítulo 12, versículo 32. Y nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice el Señor así: y yo, si fuere levantado, atraeré de la tierra a todos. Dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta hora. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta porción de la Biblia, hermanos? Que el Señor Jesús estaba hablando de su muerte, hablaba de su sacrificio en la cruz y nos está diciendo que si Él era levantado, entonces atraeré, dijo el Señor, los atraeré a todos a mí mismo. Y es porque el Señor hace eso con cada uno de nosotros. El Señor nos atrae, el Señor nos llama. El Señor Jesús está llamando, así como dice un canto que el Señor Jesús está llamando, ¿verdad? Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Él dice en su palabra, dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, para vuestras almas. Entonces el Señor Jesús va a seguir cumpliendo esa misión de atraer a todos, de llamarlos a todos, porque todos somos llamados, todas las personas son llamadas. La cláusula del Nuevo Testamento, que está incluida en el pacto del Señor con la humanidad, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que el Señor Dios Todopoderoso, Él nos ha provisto de un camino, de un medio de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús y nos dice Él: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Todos nosotros mirando a la cruz, todos nosotros mirando hacia el Padre eterno, hacia el Padre celestial, que Él está con cada uno de nosotros, llamándonos a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo continúa llamando hoy día a todas las personas, independientemente de su raza, independientemente de la condición económica, la condición social. Nos llama porque Él es generoso para con todas las gentes, no solamente con unos pocos, sino con todos, hermanos. Ahora, la palabra del Señor también nos dice que el Señor Jesucristo, aparte de atraer a todos a sí mismo,
Él va a servir como sumo sacerdote de sus hijos, como sumo sacerdote de su pueblo. Él es el que fue designado por Dios para que se convirtiera en nuestro sacerdote, aquel a quien podemos venir, confesar nuestros pecados, confesar todas nuestras iniquidades, nuestras culpas, y Él nos va a ayudar, nos va a socorrer y nos va a dar entrada segura a Dios, al reino de Dios, y de esa manera hacernos aptos para heredar la vida eterna, como lo dice Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el libro de Hebreos capítulo 10 en la Biblia, nosotros encontramos esta promesa de que Jesús siempre va a estar con nosotros como nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que Él vino, lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Él vino como todopoderoso Dios para limpiarnos, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros elevamos la alabanza, la gloria sea para nuestro Señor. Dios nos está diciendo a nosotros que Él, dice la palabra, diciendo primero, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez se ofreció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por los pecados del mundo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesucristo siempre va a continuar perdonando los pecados. Jesucristo siempre va a continuar cumpliendo su misión, llamarlos a todos, llamar a las gentes. Venid a mí, dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, usted que está arruinado en su vida, usted que está dañada su condición, usted que se encuentra enfermo física y espiritualmente, usted que ha andado alejado del Señor. El Señor le
le dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra. Todas las personas pueden venir a Dios y pueden ser salvadas y pueden ser salvas si tan solo reciben esa bendición que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Estudiábamos nosotros en la Gran Comisión cómo el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a continuar con su misión. Jesús va a continuar con la iglesia. Jesús va a seguir porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que va adelante de cada uno de nosotros. Si bien el mundo parece una maraña, parece una telaraña o parece una selva impenetrable, el que va delante de la iglesia es un poderoso gigante, un poderoso guerrero que va abriendo brecha y va abriendo espacio para que nosotros podamos pasar de una manera bien tranquila, que nosotros podamos ir confiadamente, caminando siempre en su voluntad. Dice la palabra en el versículo 18, en Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Detengámonos un momentito en esta parte. Fíjese que dice la palabra de Dios, así que, hermanos, y esta vez ya va apelando, o el llamado que nos va haciendo el Señor por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, es que nos está llamando la atención. O sea, nos está dando una regañadita, pero una regañadita con cariño, una exhortación con amor. Dice la palabra del Señor estas palabras. En el versículo 19 dice así, en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Para los que han estudiado el templo de Dios, el tema del templo de Dios, fíjese que decirles esto, hermanos, es bien importante la cuestión esta del templo de Dios, que en el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, y debía entrar él con una limpieza, con una purificación, con una santificación bien grande, porque si llevaba algún pecado, alguna cosa que le estorbara, allí mismo moría. Y no podía entrar cualquiera, y solo podía entrar una vez al año a ese lugar. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, dice, ahora nosotros, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados con la palabra, lavados con el agua pura del Evangelio. Amén. Estamos, hermanos, llegando, ¿verdad? Así hasta ustedes. Y le estamos haciendo esta súplica también en el nombre del Señor. Hermanos, teniendo libertad
en Cristo para poder estar, para poder entrar a la gloria, para poder alcanzar las bendiciones de Dios, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero. Un corazón sincero. Mire cómo dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero al Señor. Este es uno de los requisitos elementales que nosotros tenemos que tener. Y es que nuestro corazón debe ser sincero para con Dios. Y si es sincero para con Dios, va a ser sincero también para con las demás personas, para con las personas que van a estar allí a nuestro alrededor, que van a estar en nuestro entorno. Hermanos, vamos a tener ese corazón sincero para acercarnos a Dios. No podemos estar diciendo que amamos a Dios y haciendo tal vez unas cosas incorrectas, haciendo tal vez lo malo, haciendo las cosas que no debemos, diciendo las cosas que no debemos, llevando una forma de vida que no le agrada al Señor, que el Señor entra en conflicto con esa forma de dirigirse, con esa forma de vida. No, sino que tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor y acercarnos a Él con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, tener aquella confianza plena que el Señor nos va a dar, nos va a alcanzar su bendición siempre, aun cuando parezca que no es así, aun cuando parezca que todas las cosas están mal en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Dice la palabra, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor que nos prometió a nosotros todas las cosas. Así que, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También decirles, hermanos, que perfectamente, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, la intención de Él también y la misión de Él es preparar al creyente para la perfección, a perfeccionar el creyente para cuando Él regrese. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 leemos estas palabras. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Estando persuadido de esto, mire qué hermoso, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido de que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, nos ayudará hasta alcanzar la gloria eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que esto es tan importante para cada uno de nosotros porque nos ayuda, ¿verdad?, a entender, nos ayuda a apreciar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice aquí que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que mientras estemos en este mundo siempre vamos a tener su ayuda, siempre vamos a tener su auxilio, siempre vamos a tener su amparo, porque el que comenzó la obra no los ha dejado solos, sino que Él va delante de nosotros, hermano, como le decía, Él va como poderoso gigante, abriendo todas las... quitando todos los obstáculos que nos encontramos nosotros en el camino. Él nos va a perfeccionar y nos va a permitir llegar, nos va a permitir alcanzar las promesas que han sido hechas para todos los santos, para cada uno. Entonces, esto es algo hermoso que el Señor nos dice, que el Señor nos provee a nosotros, nos promete y nos da una certidumbre de fe, como la que leíamos anteriormente. Es decir, mediante la fe, la creencia, mediante la obediencia que nosotros tenemos para con el Señor, para con nuestro Dios. Y de esa manera también nosotros le expresamos nuestro amor a Dios, ¿verdad?, nuestro amor al Señor. Pero recuerde,
el que comenzó la buena obra en usted, la terminará, la perfeccionará. Usted solo dele la oportunidad al Señor, que Él pueda trabajar en su vida. Tráigale a Él sus penas, tráigale a Él todos sus conflictos, todas sus angustias, todos sus problemas. Si usted ha estado sufriendo, ha estado tal vez lastimado, tal vez ha estado afectado por la vida materialmente, y materialmente usted no tiene casa, no tiene nada, no tiene ni comida, no tiene alguna cosa, pero recuerde que teniéndolo al Señor de la mano, teniendo al Señor del lado suyo, es posible que usted pueda salir adelante. ¿Por qué? Porque usted lo cree y porque el Señor le ama a usted y Él está, ¿verdad?, con usted ayudándole todo el tiempo. Recuerde esto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Jesucristo. Y estamos persuadidos, ¿verdad? Persuadidos de esto. También, hermanos, mirar lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, porque Dios es, dice, el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios mismo, ¿verdad?, produce en cada uno de nosotros el querer, ¿verdad?, el querer seguir, el querer avanzar, el hacer las cosas, el poder avanzar, hermanos. Sí, si usted quiere, bien puede. ¿Pero por qué puede? Porque el Señor le permite, porque el Señor le concede, porque el Señor le da la fuerza, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Amén. Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad.